Yeah, yeah, yeah. Es Dani Rap. Siempre ando activando producción y conexiones. Esa que entiendo que suman y generan emociones. Reflexiones, posiciones y vencen limitaciones. Porque quien hace cultura, haga cegarte, no se opone. Bueno, queremos saludar a todos aquellos y aquellas que están del otro lado acompañándonos en este ciclo de conversaciones relacionadas con las prácticas artísticas en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar. Y hoy nos acompaña Marcos Tabarossi. Marcos es un gran referente del cine documental regional. Y Marcos forma parte del movimiento audiovisual platense, un movimiento que se creó en el año 2016 eh, para tejer redes, fomentar el cine de la región y también para catalogar y sistematizar el archivo fílmico de lo que fuera la primera escuela de cine en Latinoamérica que la dictadura militar se encargó de cerrar apenas tomó el poder. Y Marcos es docente, es investigador, realizador audiovisual, magíster en Estética y Teoría de las Artes por la UNLP, y entre sus obras podemos destacar Cuando el arte hace ciencia, del 2014, Avanti, Vida y obra de Almafuerte, del 2013, el largometraje Todos somos López, del 2018, y ahora, Marcos, el último, que salió hace unos meses, El brillo de tu mirada. Y con Martín, no te saludé, ¿cómo estás? Todo tranqui Eh, por acá. bueno, nos interesa, Marcos, conversar con vos sobre los dos últimos films, Todos somos López, El brillo de tu mirada, porque nos parece interesante cómo desde tu trabajo podés realizar investigaciones que articulan el lenguaje de la ciencia con el lenguaje audiovisual, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, la figura del desaparecido en democracia nos parece un tema crucial, que no es netamente solo de la dictadura, sino que también eh, problematiza otras variables, ¿no?, de la figura del desaparecido. Y al mismo tiempo, como a partir de allí seguimos sosteniendo y construyendo memoria colectiva, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que queremos trabajar y que nos cuentes esto que nosotros denominamos también las imágenes de la ausencia, ¿no? Esas imágenes que faltan, cómo trabajar con esas imágenes que faltan, eh, y cómo se construyen, cómo se piensan vos y tu equipo, ¿no? Así que Martín, te dejo a vos. Sí, básicamente, bienvenido Marcos, un lujo tenerte acá, gracias Nati. Eh, Básicamente esa es la pregunta, la voy a redondear nada más. En realidad, o sea, ¿cómo fue para vos y tu equipo abordar esa desaparición forzada en democracia? ¿Y cómo trabajaste o cómo trabajaron la falta? ¿Cómo construyeron las imágenes de esas ausencias, de ese vacío para que dialoguen con el espectador sin caer en el cliché? Esa sería la primera pregunta como para arrancar. Bueno, agradecido por la invitación, por este espacio de reflexión. Bueno, siempre un gusto charlar con ustedes en distintos ámbitos. Y es una pregunta que nos seguimos haciendo, ¿no? Me parece que tanto en el proyecto sobre Jorge Julio López como en el actual, ¿no? Que está en proceso, El brillo de tu mirada, un largometraje que empezamos a filmar y todavía estamos investigando, es una pregunta que está muy presente. ¿Cómo mostrar, cómo representar la ausencia? Y en el caso de un desaparecido en democracia como López es una doble pregunta, ¿no? Realmente ahí hay una especie de figura que muy difícil de abordar porque tenemos quizá algunas respuestas sobre los desaparecidos, detenidos, exiliados de la última dictadura
cívico-empresarial militar, pero bueno, López es de 2006, ahora se cumplen 20 años de su segunda desaparición, y quizá no tenemos todas las herramientas para entender qué pasa cuando tenemos un desaparecido en democracia, y desaparecido dos veces, ¿no? En 1976 y en 2006, testimoniando sobre esa desaparición y sobre los responsables como Checolás. Bueno, se da esta segunda desaparición. Entonces, realmente nos produce muchas preguntas, y la imagen viene como a hacer esos intentos siempre, siempre fallidos, ¿no? Siempre destinados a fracasar, porque la imagen no termina de cubrir un vacío tan grande como una ausencia, como una desaparición, pero es un intento, ¿no? Me parece que tanto la poesía en todas sus formas, como la imagen visual y audiovisual, intentan llenar, cubrir, proponer, cubrir esos vacíos, esos huecos, ¿no? Sí, es un intento destinado a fracasar, porque la ausencia nunca la va a reparar ni una película ni un poema, ¿no? Digo, la ausencia física, empírica, práctica, vital, no se cubre con nada. Entonces, quizá esa evidencia es terrible, y al mismo tiempo, como decimos, ¿no? La memoria es traer al presente, es actualizar, es decir, está acá con nosotros, no es algo fijo, no es algo muerto, no es algo del pasado, sino como, bueno, como dicen seguramente ustedes y muchos teóricos de la memoria, es siempre un acto en presente, ¿no? La idea de la memoria. Y la imagen es ese acto, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos con López? Bueno, hay muchos referentes. Pienso en este momento en Gustavo Germano, por supuesto, ¿no? Que con su serie de ausencias, entre la foto de los que fueron y la foto donde hay una ausencia, uno dice, ¿cómo representó? Y en el entre una foto y otra, no son las dos fotos, es lo que está en el medio de esas dos fotos, la ausencia, ¿no? El fuera de campo, el entretiempos, el entre imágenes. Nosotros, siguiendo esa y tantas lecciones, también otro ejemplo, hay muchísimos ejemplos, pienso en el Chino Ballina, ¿no? En memoria y homenaje a la Noche de los Lápices, que muy sobriamente, en 1986, muestra imágenes del presente de un rodaje sobre la Noche de los Lápices, un rodaje ficcional, el de Olivera, y gracias a ese rodaje nos permite dimensionar, y a la voz de Pablo Díaz, dimensionar lo que falta. Hay algo que falta y que no está. Y en todo caso hay una especie de evocación, ¿no? Me parece que la imagen evoca, propone ahí algo, propone generar una especie de aura, de rodeo de la ausencia, ¿no? La rodea, la circula, y ahí nos deja el hueco. Pero es un hueco señalado, un hueco cobijado, ¿no? Entonces, me parece que en el caso de López, bueno, jugamos con muchas cosas, ¿no? Jugamos con mostrar su casa, su habitación, donde ya no está, donde hay fotos, su hijo mirando por la ventana, eh, las Tu paredes de la barrio, ¿no? ciudad, con imágenes, con representaciones, el barrio, ¿no? El barrio donde desapareció, donde fue visto por última vez en 2006, el camino a escuchar los alegatos del juicio, bueno, ahí se perdió, bueno, las calles vacías, ¿no? Las calles como, como esperando, digamos, también ahí, bueno, hay muchas estrategias que algunas pueden ser más felices que otras. A veces uno tiene que recurrir, pienso que cada metáfora es distinta, ¿no? Uno puede decir, bueno, podemos recurrir a la imagen de los fantasmas, metáforas que uno conoce socialmente, ¿no? A la imagen de los fantasmas, a las imágenes de los presentes, a la imagen de los caídos. Bueno, hay que encontrar la metáfora que más se acomode a cada momento histórico, ¿no? Porque el público se renueva, y hay que volver a hacerle llegar estos significados de modos distintos. Ustedes trabajan con personas jóvenes y saben que quizás las metáforas que funcionaban hace 10 años para hablar de algunos temas ya no funcionan. Entonces hay que buscar otras maneras de llegar a las generaciones más chicas. Y bueno, en la película hay distintos intentos, ¿no? A veces la ficción, a veces una animación, todo lo que permita imaginarnos un poco qué puede ocupar el lugar provisoriamente de esa ausencia, bueno, eh, está en eso. Yo ahora en la nueva película, la película empieza con un diálogo con mi hijo, que tiene 17 años, y preguntarle, bueno, cómo a él le llegan estos significados, ¿no? Esta pregunta
que también nos han hecho las madres y las abuelas, ¿no? Bueno, a ver cómo transmitimos, cómo se pasa la antorcha también, ¿no? Entonces le pregunto y él me tira muchas cuestiones que yo no las considero en mi radar, pero bueno, la pregunta es si nosotros nos adaptamos un poco a contarlos de otros lugares, ¿no? Yo no me veo haciendo streaming o ser un streamer ni nada por el estilo, pero quizás hay un camino de las imágenes que va por ese lado, ¿no? Por poner el cuerpo, por contar desde otro lugar, ¿no? Sí, y también Así que bueno, Martín, estamos buscando las maneras Ujú. no, no, no te quería interrumpir, Marcos, pero Sí, me dabas el punto, ¿no? Para consultarte esto de, bueno, la cuestión de la metáfora, ¿no? Pero también me parece que en el último film hay algo que tiene que ver, por eso traes a tu hijo y quisiera meterme, ¿no? Hay algo ahí con los lazos afectivos, con ujú. los lazos de la militancia, con los lazos familiares, que también son una gran metáfora, ¿no es cierto?, para trabajar contra el olvido, ¿no? Sí, Hay ahí como unas totalmente. búsquedas, por esto la cuestión de la investigación, que no tiene que ver solamente con una investigación académica, ¿no? Sino con estas búsquedas, ¿no? Que construyen este tipo de lazos y que el lazo también es contra el olvido. Por ejemplo, con tu hijo, ¿no? Sí, y tampoco es casualidad que en la película sobre Jorge Julio López, sobre su ausencia, nosotros nos, nos acercamos al hijo de Jorge Julio López, ¿no? A uno de sus hijos, Rubén López, y partimos de ahí. En ese momento, muchas personas nos interrogaron por qué ese punto de partida, ¿no? ¿Por qué no pensar en las apropiaciones sociales? López es un símbolo colectivo, significa mucho para muchas personas, ¿no? Y nosotros elegimos ese punto de partida quizá porque en esa familia que no había tenido contacto con la política, hasta la segunda desaparición de López, nos parecía que había algo para desentrañar, ¿no? O sea, esa familia que había vivido entre silencios en la década del 80 y el 90, también hablaba mucho de nosotros, de muchos de nosotros, que no estábamos cerca de estos temas, digamos, y que manteníamos una especie de no meternos o de no indagar ahí, y nos parecía un punto de partida interesante ver qué le pasaba a un hijo, ¿no? Con todas sus contradicciones, con las contradicciones a veces de, De por qué de papá. priorizar lo afectivo. Claro, dice, yo busco a mi padre, no busco al compañero López, busco a mi papá, ¿no? Entonces Claro. ahí hay algo quizá despolitizado en un punto, siendo más críticos, pero al mismo tiempo muy humano y muy comunicable, porque todo el mundo piensa, ¿qué pasa si tu papá, digo, va a testimoniar para denunciar en este caso a perpetradores de un genocidio, pero al mismo tiempo es tu papá? Entonces, bueno, ¿qué te pasa ahí, ¿no? En ese nivel donde empezás a buscar a tu papá y quizás sí terminas buscando al compañero López en algún nivel, como que quizás esa vía de la politización nos interesaba encararla desde el afecto, desde los lazos, ¿no? Por Claro, me eso quizás esta parece película crucial empieza la cuestión también del con... lazo contra el olvido, ¿no? Por esto Ujú. que vos te estás planteando, ¿no? De las nuevas generaciones, y de cómo hacer, y también de las redes de vinculación que por ahí no tienen conexiones, ¿no? Y que no hay manera, que no sea desde el afecto para empezar a vincularse, ¿no? Sí, totalmente. Afecto, bueno, empatía. Nosotros con la película de López nos salió una película como más distante, más allá de la figura del hijo, ¿no? Más crítica, más fría, bastante áspera, ¿no? En un punto, porque nos costaba muchísimo construir como medios más, sí, más narrativos o más de identificación fuerte. Hicimos una película mucho más dura y hoy creo que no lo haríamos así. Hoy si tuviéramos que hacer en otro contexto, en ese momento fue una decisión correcta. Por ejemplo, la película de López no tiene música, porque nos parecía que una manera de significar la ausencia era la falta de esa sonoridad, ¿no? Que no queríamos espectacularizar eh, en ese sentido, pero bueno, era una decisión difícil dejar el silencio. Y la película Claro. termina con un silencio también, entonces es una película que no logra, no busca calidez, digamos, ¿no? Y bueno, hoy tendríamos que construir una película distinta porque el público está más cerca o más requerido de esas ternuras
Hace poquito Joaquín Trier dijo una frase muy interesante, ¿no? El director noruego dijo, la ternura es el nuevo punk, ¿no? El director de Valor Sentimental, la ficción Claro, escandinava, bueno, dijo eso, la ternura es el nuevo punk. Y bueno, hoy quizá necesitamos, ante un mundo muy frío y muy cruel, que también es una falta, estas ¿no? ternuras Es una ausencia, y quizá la manera de evocar hoy tiene que ver con la ternura también, ¿no? claro, Que en otro momento lo hubiéramos evitado, porque nos parecería como un rebajarse de lo crítico, ¿no? Y hoy hay algo de la ternura, de la afectividad, de la calidez que lo necesitamos. claro. Entonces, en estas representaciones, por ahí aparece, ¿no? La idea, bueno, ¿por qué no relatos que recuperen esa ternura, ¿no? Claro. Marcos, hablando de las elecciones, de la representación, ¿no es cierto? La ciudad de La Plata, vos sos de La Plata, la ciudad de La Plata fue un escenario durante la dictadura muy combativo, ¿no es cierto? Y López, los juicios por la verdad se hicieron en la ciudad de La Plata. ¿Cómo dialoga, ¿no es cierto?, ese espacio, esa geografía urbana con el pasado y el presente en tus films también? ¿No? Porque la geografía es protagonista. Totalmente, y bueno, hay mucho por hacer también, ¿no? Me parece que a veces damos ejemplos un poco canónicos, emblemáticos, como Noche Niebla, ¿no? La gran película de Resnais sobre los campos de concentración nazis, y decimos, bueno, qué bárbaro, ¿no? Que Resnais recorre hoy un campo de concentración, todo, ya pasó la monstruosidad de ese dispositivo y ahora queda el pasto y el alambrado y queda como parece un paisaje natural y cómo tensiona el presente y el pasado. Y quizá no sé si hemos hecho tanto eso acá, ¿no? Con nuestros campos de concentración, de mostrar una ciudad que ha tenido estos lugares y que hoy quizás son otra cosa, ¿no? Muchos están reconvertidos en la ciudad de La Plata, por ejemplo, en todos lados, ¿no? Pienso el Pozo de Quilmes también, este, y me parece que hay lugares que han sido reconvertidos en sitios de memoria o en dispositivos educativos, pero básicamente hay lugares que no, hay lugares que incluso no son tan conocidos y que no están apenas señalizados, ¿no? Yo conozco uno donde estamos por filmar, que bueno, que hay una vieja placa de los 90 con todos los mecanismos que tenemos y todas las grandes instituciones de memoria que tenemos interviniendo, aún así nos quedan huequitos, no se nos escapan a veces, ¿no? Y hay un par de lugares que está el juicio hecho, hay una placa, pero todavía gran parte de la población civil no sabe que en algunos lugares de la ciudad o de nuestras ciudades pasaron cosas terribles, cosas que necesitan ser visitadas, resignificadas, reelaboradas, ¿no? Como todo trauma. Y bueno, me parece que en el caso de la ciudad de La Plata, que está trabajada en la película de López, hay una idea de recorrer un poquito algunos alrededores, como Arana, como la comisaría Quinta, ¿no? Lugares emblemáticos, intentar acercarnos, y bueno, como es una película de hace 10 años, filmada hace 10 años, muchos lugares todavía no estaban construidos como sitios de memoria, entonces algunos eran comisarías, ¿no? Funcionaban como comisarías hasta 2015. Imagínense todo el laburo, con todo el laburo que se hizo, todo lo que falta todavía, tanto que se nos decía, ¿no? Que estábamos siempre hablando de lo mismo, como que era un tema recurrente. Bueno, menos mal que era recurrente Menos y mal, estábamos hablando claro. siempre de lo mismo, porque aún así todo lo que falta es impresionante y muchos lugares de la ciudad, bueno, a veces los visitamos y la cámara los visita y cuesta imaginarnos que ahí pasaron cosas, ¿no? Hay un poco los mecanismos del documental contemporáneo juegan con eso, ¿no? Te muestran la imagen quizá de una fábrica y una voz que te dice, en este lugar pasó tal cosa, ¿no? En este lugar hubo secuestros. Y entonces el mecanismo que funciona claramente es que vos construyas la tercera imagen, el tercer relato, como dice el chino, en tu cabeza. O sea, entre la imagen de la fábrica y la palabra de alguien que te dice acá pasaron cosas, la imagen se forma en tu cabeza, ¿no? Entre esas dos imágenes. Y ahí hay algo interesante, ¿no? Que todavía tenemos que hacer con muchos lugares de las ciudades nuestras,
en Varela, en La Plata, en Quilmes, bueno, en muchos lugares del conurbano, eh, ir como resignificando estos espacios que fueron del horror y de las políticas, bueno, económicas tan conocidas, ¿no? Vos sabés que te escuchaba, Marco, yo soy de La Matanza, acá tenemos, entre otros espacios, pues tenemos muchos, está el Sheraton, que sigue siendo una comisaría, por ahí pasó Westergel, y todavía hoy sigue siendo, me hacía ese ruido, sigue siendo una comisaría, así que no pasa solo en La Plata. Te hago una pregunta, y en este sentido, en base a esto que acabo de decir. ¿De qué manera se tensiona e interpela la democracia o la promesa democrática frente a estas cuestiones que todavía persisten, estas violencias simbólicas y a veces físicas que todavía están? ¿De qué manera crees que lo hace? Me parece que, bueno, todo el cine y el audiovisual del 83 para acá son gritos permanentes en contra de esas deudas, ¿no? De la democracia. Esas deudas, pienso principalmente en deudas económicos sociales, ¿no? Me parece que los documentales, yo hablo de documentales específicamente porque es lo que más conozco, pero digamos, había una idea de la democracia como reversión del plan genocida, que era un plan económico, ¿no? Fundamentalmente, y que la democracia iba a ser como una idea de bienestar y de techo, trabajo, pan, digamos, ¿no? Me parece que hay un documental que ha estado todo el tiempo señalando esta falta de la democracia en cuanto a cumplir, digamos, con este bienestar, de no responder a los poderes fácticos, hegemónicos, económicos. Pienso en un epicentro como Memoria del Saqueo, ¿no? De Pino Solanas. Me parece que es un documental que en su momento, en 2001, vino a decir eso, vino a decir, che, pasaron 25 años de la dictadura y los responsables, los grandes responsables económicos y los gestores de la deuda empobrecedora siguen haciendo su maldad, digamos, ¿no? Me parece que hay una imagen, hay un documental que ha estado marcando muchas de estas cuestiones y después exclusiones y desapariciones en democracia, ¿no? El aparato represivo policial señalado, digamos, en democracia, señalado como el gestor de muchas cuestiones, o pienso en casos más recientes, ¿no? Como el Santiago Maldonado, sobre el cual hay 3 documentales que nos muestran que en democracia un luchador, digamos, solidario con el pueblo mapuche, también puede ser desaparecido, asesinado. Y bueno, ahí hay algo como que dice, esto pareciera de la dictadura y está pasando en un gobierno elegido democráticamente, y el documental y el cine me parece que problematizan eso. Dicen, bueno, como la pregunta es cómo puede estar pasando esto, ¿no? Sería. Y ahí me parece que hay una puesta en tensión que, salvo Pino, Solanas y algún ejemplo quizá más fuerte, como el reciente de Lucrecia Martel, ¿no? En nuestra tierra, no llega a ser utópico propositivo, ¿no? Me parece que a veces es más la denuncia o la crítica o el diagnóstico, que es un montón, por supuesto, Sí, claro. pero a veces tanto Pino como Lucrecia Martel sostienen, ¿no? De, bueno, ¿qué hacemos? Propongamos algo, propongamos un país utópico, un país imaginario, ¿no? Me parece que el gran arte en un punto no solamente tensiona, sino que también propone la utopía, propone, ¿por qué no? Si podemos tener un país distinto, ¿no? Un mundo común. Y Patricio Guzmán también lo dice en Chile, de repente imaginar un país que no existe o un sueño que no existe, pero bueno, que el arte lo puede, por lo menos darnos la imagen para caminar hacia esa imagen, ¿no? Hacia esa utopía, quizá. O sea que me parece que hay un nivel, hay un gran cúmulo de obras audiovisuales que tensionan, problematizan esas faltas de la democracia, pero muy pocas que quizá dan un paso más y construyen
una especie de imagen utópica, ¿no? Marcos, en ese sentido, también me das el pie para preguntarte frente a esto, ¿no? Las violencias institucionales, la memoria, la ausencia, la falta y este imaginario que vos estás proponiendo, me llama la atención el título El brillo de tu mirada, ¿no? Frente a Ujú. esto. ¿Por qué la elección de ese título? Hay una obra de Cristina Piffer y Hugo Vidal, que son artistas conceptuales, una obra de un camino que en general no es tan conocido. Creo que en este momento hay una muestra de Hugo en el Museo de Arte y Memoria. Hugo Vidal ha hecho muchas obras sobre Jorge Julio López, algunas muy emblemáticas como la botella del vino López, sellada, con aparición con vida. Hugo se mete en los supermercados de grandes cadenas y agarra las botellas del vino López y le sella una aparición con vida, hace una especie de obra que remite al Performática. conceptualismo de los años 70, ¿no? Arte conceptual. Bueno, ellos hicieron una obra en la ESMA con espejos, eh, y con algunos testimonios y textos de familiares, pero sobre todo con espejos y con la idea de la obra participativa de mirar que esos espejos reflejen, iluminen un poco la oscuridad de algunos lugares como la Exesma. Entonces, bueno, nos quedamos un poquito con esa idea de llevar esos espejos quizá en un viaje por la provincia de Buenos Aires y recuperar los brillos, dice Hugo, los brillos de esas miradas, ¿no? No solamente quedarnos con la condición de víctimas, sino también, quizá en esta búsqueda de ternura, encontrar, bueno, cómo brillaban esas personas, ¿no? Esos queridos militantes desaparecidos, bueno, cómo eran esos brillos. Es una búsqueda difícil, ¿no? Porque, bueno, en general cuesta mucho recuperar eso y no dejarse este, indignar, digamos, por el destino que estos desaparecidos tuvieron, y en muchos de esos destinos desconocidos, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, recuperar un poco el brillo, y nos inspiró un poco la obra de Hugo y de Cristina. eh, y bueno, también tiene que ver con esto de la charla con mi hijo, ¿no? Un poco en el fondo, para que él entienda a esos militantes, bueno, quizás tiene que ver con el brillo de las miradas, ¿no? Hay algo en los ojos, ¿no? Por eso una película mainstream emblemática de nuestro cine nacional, El secreto de sus ojos, habla un poco, ¿no? En ese caso de ojos, ojos pérfidos, ojos que están buscando el mal, en el caso de la novela Sacheri, la película Campanella, acá son otros ojos, digamos, ¿no? Quizá otras miradas. Hermoso, Marcos. Bueno, Martín, no sé si quisieras hacerle Sí, una no, última pregunta. una última pregunta, y volviendo al inicio de la charla, hablaste del Ujú, mainstream y de las generaciones. Hoy las generaciones obviamente consumen, nombraste, yo salí llorando del cine el día que vi la película de Solanas, llorando salí, y aparte es una obra desde la música de Gandini, o sea, es una belleza ujú, del terror, porque encima Pino tenía eso, cómo mostrar de una manera muy estética lo que estaba mostrando. Las imágenes de la pobreza con la música de Gandini y chicos comiendo de la basura, no sabía si era magnífico o era para mí eso fue terrible. Pero te pregunto, y para ujú. estas nuevas generaciones, que muchas y muchos son alumnos y alumnas, ¿dónde podemos ver tus películas? ¿Cómo se pueden consumir hoy los documentales que producís? Bueno, estamos todos los documentalistas y realizadores en un momento muy crítico. Algunas plataformas como Cinear, digo, por más de que no están totalmente desmanteladas, están desactivadas. Nosotros teníamos la película de López en Cinear, en un momento la pasamos a YouTube, casi como en un gesto de socializar lo más que podamos. Muchos realizadores están haciendo eso. Y tenemos la plataforma de cine bonaerense, que también es un espacio muy interesante, ¿no? Son plataformas públicas, gratuitas, que requieren una mínima suscripción. En el caso bueno, de las obras que hacemos nosotros, están todas subidas a YouTube. eh, Avanti, Vida y Obra de Más Fuerte, Cuando el arte hace ciencia, y Todos somos López, ya están en YouTube, casi porque ha pasado también un tiempo como para poder socializar.
y pese a algunas discusiones que hemos tenido, ¿no? Vinculado a las corporaciones y YouTube o no, la verdad que también priorizamos esta cuestión de llegar, ¿no? Llegar a las comunidades, ¿no? Porque hemos probado algunos repositorios más interesantes, más correctos, ¿no? Más institucionales, y nos hemos dado cuenta que igual tiene que estar en una plataforma como YouTube, porque la verdad que a veces llegás más a los estudiantes con ese tipo de links, ¿no? Es un momento difícil este momento para compartir audiovisual, y es una generación, incluso la que estudia comunicación o comunicación audiovisual, muy hegemonizada por el audiovisual norteamericano, ¿no? Entonces está dificilísima la batalla cultural. Pero bueno, habrá que hacer mejores obras también para interesar, ¿no? Que finalmente es eso. Y bueno, el ejemplo que dabas de Pino realmente es extraordinario porque él se preocupó mucho por la factura artística, por la búsqueda artística, y bueno, ahí logró convocar también en ese momento a las generaciones jóvenes, ¿no? Bueno, muchas gracias, Marcos. Y bueno, nada, invitamos a todas y a todos que busquen sus películas y y que pueda sumarse a su público. Nati, Bueno, Marcos, muchísimas gracias, muy interesante. A nosotros, la verdad, nos interesaba mucho tratar de conversar y dialogar con vos en relación a cómo unís, ¿no es cierto?, dos lenguajes que parecerían que son tan distintos, ¿no? Pero que en Ujú. verdad tienen cosas en común, como eh, las preguntas, problemas, ¿no es cierto? La propia subjetividad, y la estética también, ¿no? Entonces, bueno, como a partir de ahí y de esos cuestionamientos que tienen que ver con los desaparecidos en democracia, ¿no? Y cómo hacemos para seguir construyendo la memoria, nos pareció que eras clave para tratar de entender cómo esto se puede llevar adelante, ¿no? Entonces te agradecemos, Marcos, te abrazamos. Y bueno, suerte en Chubut. En este momento él está en Chubut, así que suerte ahí y nos estamos viendo. Bueno, gracias muchísimas por el gracias. convite y por esta invitación. Un saludo.